En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la ola de ataques yihadistas que vive Francia ahora que se cumplen precisamente 5 años de aquel noviembre negro en París. Para ello me acompañan en este estudio Melissa Barra, compañera de la redacción de América Latina de RFI. Bienvenida, Melissa. Hola, Carlos. Arnab Beranger, de la redacción inglesa de RFI. Bienvenido, Arnab. Buenos días, Carlos. Y en duples contamos con la periodista Alexandra Gil, especialista en yihadismo y autora del libro En el vientre de la yihad. Alexandra, ¿qué tal? Buenos días. El terror vuelve a Francia 5 años después de aquellos ataques de noviembre de 2015, hoy en Primera Plana. Pues se cumplen 5 años de los atentados del Noviembre Negro en París. Lo recuerdan 3 comandos atacando simultáneamente la Sala Bataclan, los bares de un distrito céntrico y el Estadio de Francia, con un resultado de 130 personas muertas. Unos atentados que tuvieron de precedentes, si lo recuerdan, a los del semanario satírico Charlie Hebdo y que continuaron a su vez con otros atentados como el de Niza de 2016. Un lustro después de aquello, la amenaza yihadista pues sigue ahí. Ya no hay un califato terrenal para el Estado Islámico, digamos, pero sí el del terreno de lo digital y el terrorismo ahora denominado low cost, de bajo coste, el que se basta de un simple cuchillo para sembrar el horror. Y lo hemos visto durante estas semanas en varias ocasiones aquí en Francia, desde la decapitación del profesor Samuel Paty por enseñar las caricaturas de Mahoma en clase, al ataque que dejó 3 muertos en la iglesia Notre Dame de Niza. El presidente Macron toma la ofensiva ahora en varios campos como la seguridad en fronteras o la persecución de asociaciones islamistas. De esta situación vamos a hablar hoy en el programa, pero antes vamos a repasar algunas portadas como hacemos cada semana. La Dépêche, Europa frente a la amenaza terrorista tras los ataques en Francia y en Austria. Diario La Croix, esos otros lugares de radicalización como prisiones, transportes públicos, hospitales o seguridad privada. Dice el rotativo que la radicalización islamista concierne a agentes públicos empleados en estos ámbitos. Diario Liberación, Izquierda e Islam, crisis de conciencia. Explica el rotativo cómo la izquierda tiene tantos problemas para articular un mensaje claro sobre la laicidad en Francia por miedo a contaminarse con la islamofobia. Bueno, Melissa, han pasado 5 años de 2015, esta ola de ataques que vive Francia y que también ha golpeado a Viena en las últimas semanas. ¿Qué características tiene y en qué es diferente de aquel entonces, de 2015? Bueno, la primera impresión obviamente es que uno siente que hay cierta descomposición, ¿no? Del aparato financiero y del aparato logístico de lo que era en 2015 el terrorismo y en los ataques de París, por ejemplo. En la época estaba organizado por la otrora Organización Estado Islámico. Hoy tenemos la impresión de que el yihadismo tiene que recurrir a individuos aislados, a individuos menos armados, menos financiados, y lo vimos justamente en Conflans-Sainte-Honorine con el asesinato de Samuel Paty, también lo vimos en Niza. Son individuos que no están necesariamente en el radar de las autoridades francesas, y sin embargo, las autoridades francesas han sido muy, muy activas porque se sabe, por ejemplo, las últimas cifras es que 61 ataques terroristas han sido frustrados en los últimos 5 años. Claro, en plena pandemia, Alexandra, el terrorismo yihadista vuelve a atacar en Europa, pero es muy distinto del que teníamos hace unos años, que era capaz de provocar decenas de muertos con atentados más sofisticados y perpetrados con hombres con experiencia, a veces ligados a grupos internacionales. ¿Cómo funciona este ahora denominado terrorismo de low cost, de bajo coste? Bueno, vemos, por ejemplo, con los atentados como el que comentaba la compañera de Samuel Paty, del profesor, que hay atentados que efectivamente que la conmoción y el impacto de ataques como esa decapitación nos hacen de vez en cuando perder un poco el sentido analítico, ¿no? En realidad, los datos lo que nos dicen es que el último atentado a gran escala con una preparación real, una preparación previa, con una estrategia previa, fue el de 2017 y fue el de Barcelona, ¿no? Aquí en Europa. Entonces, ¿estamos ante un terrorismo low cost? Pues lo que nos dicen los datos también es que es una mutación constante, ¿no? Lo vemos con Viena, por ejemplo, vemos que en esta nueva forma de terrorismo lo que se deja ver es que se está adaptando a las circunstancias. Estamos viendo las cárceles francesas sobrepobladas, estamos viendo que habrá 500
entre 150 y 300 presos que van a salir de la cárcel en los próximos 3 años. Estamos viendo que las cárceles francesas siguen sin estar preparadas, sus propios agentes penitenciarios, para prevenir una radicalización de los presos que han entrado por delitos comunes. Y lo que vemos ahora mismo con el tema de la amenaza de low cost es que es menos previsible. Es menos previsible porque no necesita de una preparación y, claro, cuando detectar a personas radicalizadas es más complejo cuando el ataque que preparan no necesita de muchos medios, no necesita de mucho apoyo logístico, ¿no? No obstante, es importante recordar que 6.000 jóvenes europeos se marcharon y estuvieron lo suficientemente atraídos, se vieron lo suficientemente atraídos por un proyecto que hoy ese aparato propagandístico no consigue atraerlos de la misma manera. Esta ola de ataques, Arnab, en el fondo confirman que el proyecto yihadista nunca desapareció pese a las derrotas del Próximo Oriente. ¿Cómo funciona el llamado ahora califato digital? Digamos que eso se ha trasladado el terrenal a un califato digital, ¿no? Sí, es que la palabra califato históricamente significa un territorio geográfico, que sea en Bagdad de la época de antes o en Siria, había extremistas y terroristas que siempre querían establecer un califato. Lo que pasa es que ahora no hay más un terreno geográfico asociado con el califato. Ahora es solamente en Twitter, el espacio se ha vuelto virtual, no hay un espacio físico. Entonces, eso es por la primera vez que estamos viendo que un movimiento, una idea extremista, no está asociado más a un territorio geográfico. Podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial, podemos hablar de muchos eventos terroristas que ha pasado en el mundo históricamente. Siempre ha sido asociado con un territorio geográfico. Entonces, sí, podemos hablar de un califato digital y que no hay más territorio para defender, es solamente la ideología para defender. Repasemos los perfiles en los últimos atacantes que han sembrado el terror aquí en Francia. Un pakistaní de 25 años que llevaba 2 años en Francia, un checheno de 18 años que había llegado a este país de pequeño y se había educado, digamos, en la escuela francesa, un tunecino de 21 años que acababa de desembarcar en el continente por la ruta de los migrantes en el Mediterráneo, no estaban fichados por los servicios de inteligencia, usaron cuchillos para atacar. Este es un poco el perfil común que hemos tenido. Hay un denominador común en este tipo de perfiles que vive de esta ola de ataques, ¿no, Melissa? Claro, y el denominador común también es, como le decíamos ahora, no está todo ese aparato logístico, pero sí sigue la determinación del espíritu yihadista, ¿no? Es decir, que va a haber la cuestión de la simbólica muy fuerte, es decir, el querer ir y cometer actos barbáricos para impactar y alimentar un espectáculo en las redes sociales. Entonces es un punto común que es el hecho de buscar el símbolo, el espectáculo, buscar esa fascinación de la violencia que todos estos seres tienen en común y que lo van a hacer cuchillo en mano. Antes, cuando repasamos las portadas, Alexandra, veíamos esa de la COA que decía que hablaba de nuevos nichos y hablaba de empleados de servicios públicos, lo cual es bastante inquietante, ¿no? Empleados que pueden trabajar en la red de ferrocarriles, en hospitales, en prisiones. Tú hacías referencia hace unos momentos. Es bastante... claro, es muy difícil combatir a ese enemigo que está tan dentro de la sociedad francesa, ¿no? Bueno, el problema aquí radica, me voy a centrar precisamente en el tema de las cárceles, me parece muy interesante que lo pongas en valor. Ahora mismo Francia, en 2017, recuerdo que cuando hablábamos de cuántos presos se habían radicalizado dentro de la cárcel, es decir, en el lugar en el que se supone que llegan a cumplir, en ese caso precisamente eran delitos comunes, se hablaba de alrededor de 1.200 presos comunes que se habían radicalizado en la cárcel a pesar de no haber sido condenados por actos de terrorismo, ¿no? Ahora ya se ha acercado un poco más ese círculo y ahora ya se habla de 500 presos condenados por terrorismo y alrededor de 500 que sí se han radicalizado dentro de la cárcel. ¿Qué ha ocurrido? Que han empezado a cercar un poco el término y han empezado a distinguir entre rigorismo
y radicalización violenta. Es uno de los grandes retos que tiene hoy Francia, es precisamente comprender qué es lo que ellos entienden por radicalización antes de intentar entablar procesos de desradicalización. Es muy complicado que todos los planes de prevención de la radicalización que se llevan a cabo en lugares como instituciones penitenciarias sean evaluados si es imposible saber exactamente de qué manera falla o funciona, en tanto en cuanto el éxito depende de un no evento. Es decir, esos presos van a salir de la cárcel y no existe una forma de saber si su desradicalización se puede probar porque se han insertado en la sociedad, porque tienen una inserción sociolaboral. Es muy complicado medir el éxito de estos programas. Es el gran problema de la prevención de la radicalización, y especialmente en Francia, es cómo se mide si está funcionando. La publicación de nuevo a principios de septiembre de las caricaturas de Mahoma en Charlie Hebdo, coincidiendo con el inicio del juicio a los presuntos cómplices de los atentados, ha circulado en las redes como el nuevo argumento, digamos, de estos terroristas. Arnab o Melissa, este es el gran argumento que tienen ahora los radicalizados, una especie de victimismo a partir de esas caricaturas. Yo diría victimismo de fachada, pero en realidad es oportunismo, ¿no? Porque lo que se busca en realidad es la oportunidad mediática. Por ejemplo, en este momento, o durante, en todo caso, entre 2015 y ahora, salvo en algunos momentos muy precisos, el ojo mediático estaba focalizado en la desigualdad social, los chalecos amarillos, el clima, las mujeres. Y hoy, en la pandemia, lo que, coincide también con la debilitación un poco del grupo Estado Islámico, pero en 2020 inició también el juicio en el caso Charlie Hebdo. Y también eso coincidió con la reaparición, la redifusión de caricaturas religiosas, caricaturas del profeta del Islam, por parte también de Charlie Hebdo, y eso fue como la excusa perfecta, ¿no? Porque el foco mediático estaba ahí, ¿no? Exacto, era la excusa perfecta para volver a atacar con esa victimización, y estaba la brecha hace un mes entre el momento en que en Francia entró en vigor el toque de queda y el confinamiento, pues hubo la brecha perfecta para cometer el atentado de Conflans-Sainte-Honorine y el atentado de Nice en ese momento. Entonces, lo que se busca en realidad no es decir, estamos defendiendo el Islam. Lo que los yihadistas quieren en realidad es el poder que ofrece el miedo en la gente. En unos momentos le doy la palabra a Arnab. Vamos a hacer una pequeña pausa en estos momentos y enseguida volvemos aquí en Primera Plana de RFI France 24. Escuche Radio Francia Internacional en México a través de Seno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde México al 899-274-6675. RFI en español en su celular y cuando usted lo desee desde México al 899-274-6675. RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI em português. Diariamente acede à nossa programação em português para a África lusófona a partir das 16 horas TMG. Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr. Seguimos en Primera Plana de Radio Francia Internacional y France 24. Esta semana ponemos el foco en la nueva ola de ataques de perfil yihadista que vive Francia, ahora justo que se cumplen 5 años de los atentados de Noviembre Negro, noviembre de 2015, si lo recuerdan, en la Sala Bataclan y en los bares de un distrito céntrico aquí en París, y que dejaron 130 personas muertas a través de 3 comandos diferentes terroristas. Hablando de la nueva ola de ataques, antes de la pausa estábamos hablando de ese relato de victimismo, Arnab, por la ofensa de las caricaturas de Mahoma. ¿Ese es el gran argumento para potenciar ahora mismo este tipo de ataques que vive Francia en esta nueva ola? Yo pienso que, como decía Melissa,
no solamente es el victimismo, es una excusa. Por la información que circulan en las redes sociales, ellos solamente necesitan una información que sea verdadera, que sea falsa, para lanzar un efecto de pánico dentro de la gente, dentro de ese califato digital. Y ellos necesitan solamente una excusa cualquier para hacer sus actos. Claro, el juicio del Charlie Hebdo es muy simbólico para ellos. Y yo también pienso que hay aquí de verdad, dos culturas que no se entienden de verdad. Porque, por ejemplo, Charlie Hebdo. ¿Por qué hablamos de Charlie Hebdo? Porque hay una cosa muy esencial en Francia que es el humor francés. El humor francés no es un humor muy fácil a entender. Y también los ritos para algunos, los ritos religiosos de algunas religiones y del Islam extremistas, no es fácil para los que no son musulmanes para entender. Y yo pienso también, más que el victimismo, más que como la excusa para ir a matar, también hay esos dos mundos que no se alcanza a comprender, que es... Alessandra, Alessandra ha investigado mucho las redes yihadistas, las familias, ha hablado con madres, con familiares de los que un día decidieron enrolarse con el Estado Islámico. Alessandra, claro, el tiempo pasa, el Estado Islámico físicamente ya no está ahí, pero ¿cuáles han sido tus sensaciones cuando te has vuelto a poner en contacto con esos familiares, cuando has intentado volver a saber de sus vidas con el paso del tiempo? Pues sigo en contacto con las familias y he investigado en otra línea, ya más centrada en las cárceles y en las madres que tienen a sus hijos dentro de estas cárceles. Por eso precisamente hacía referencia al caso de las prisiones francesas. Los temores de estas madres que tienen a los hijos retornados de Siria o Irak son los mismos que los de las instituciones penitenciarias, en realidad, y los mismos que tiene el gobierno francés con esas instituciones penitenciarias. Y es cómo voy a medir que cuando mi hijo salga de la cárcel dentro de 10 o 15 años no va a cometer otro atentado, ¿no? Ese es el mayor miedo que estas madres tienen. Ya no es tanto la inserción, sino el propio miedo a que nadie pueda asegurar que lo que se está haciendo dentro de las cárceles francesas funcione. Y por otro lado, no hay que olvidar que no sería la primera vez, desde luego está sucediendo en Francia, como ha sucedido en otros momentos de la historia. Las familias de las personas radicalizadas están creando redes fuera de las cárceles, son redes de apoyo, que si bien es cierto que no se puede demostrar que estas redes de apoyo son redes de apoyo familiares, ¿no? Pues una hermana que viaja a la cárcel, que está a 300, 400 kilómetros y va con la madre o el padre de otro preso yihadista. Esto no significa que se estén creando redes yihadistas, pero sí se están creando redes que continúan perpetuando un discurso paralelo y que se enraizan un poco en esa versión de los hechos que no siempre coincide con la realidad, ¿no? Es muy complicado también cuando se habla con la familia de un yihadista que esa familia haga un poco la diferencia de lo que realmente sucedió con la radicalización de su hijo. Y no se les está acompañando lo suficiente para recuperar a esas familias, ¿no? Y se han dado casos de hermanos radicalizados por los propios yihadistas a distancia, ¿no? Porque no se está haciendo ese vínculo. ¿Todavía persiste a día de hoy esos casos de radicalización a distancia, de hermanos que radicalizan a... ¿Todavía o no sé si tienes información ahora mismo, si esto todavía funciona? Bueno, esto funciona en tanto en cuanto las hermandades, esto lo vemos en muchísimos casos de yihadistas que han radicalizado a sus propios hermanos, los vemos con el caso de los yihadistas de Barcelona, ¿no? Sí. Esto sigue estando de actualidad en tanto en cuanto el yihadismo sigue siendo una ideología que se puede transmitir y que se transmite. El caso de Barcelona es el que nos puede servir de ejemplo, ¿no? De cómo esa confianza y esas redes de confianza sirven de escenario perfecto, de escenario un poco macabro para, a través de la confianza y a través de esas relaciones, la ideología casi se haga por mimetismo, ¿no? Esa radicalización entre hermanos, entre primos,
y entre familiares. Sí. Bueno, Macron ha lanzado una ofensiva contra el islamismo radical, tanto dentro de Francia como a nivel internacional, con numerosas medidas, algunas de las que ya hemos ido conociendo, como la formación de imanes a nivel local aquí en Francia, o cerrar asociaciones islamistas que fomenten discursos de odio, a veces disfrazadas de ONGs. ¿Por qué esto no se ha hecho hasta ahora? Quizás sea la pregunta. Es decir, ¿qué dificultades entrañaba para que Macron haya tardado años en elaborar su llamada ley contra el separatismo islamista? Bueno, justamente el separatismo islamista ya de por sí Macron empezó a poner el dedo encima a principios realmente de este año, ¿no? O sea, se esperó hasta 2020. ¿Por qué? Bueno, primero que todo porque 2015 Macron todavía no era presidente de Francia y a partir de 2015 se empezaron a elaborar leyes por el mandato precedente de François Hollande y su gobierno y no empezaron realmente a ser adoptadas sino hasta mediados de 2017. ¿Qué pasó también entre tanto? Hubo una relativa calma, ¿no? de atentados terroristas en el suelo francés y no se reactivó la cuestión de la seguridad sino hasta principios de 2020, cuando se recordaron también los 5 años de los atentados de Charlie Hebdo. ¿Qué pasa ahora? Por un lado está la opinión popular, es decir, lo que le puede o no pedir la sociedad francesa a Macron, y por otro lado está el aparato jurídico, que es más complejo de lo que se podría creer, es decir, hablábamos de centros islámicos que van a ser disueltos, prohibidos. Jurídicamente es más complicado que eso y la ley francesa protege también mucho la libertad de culto, ¿no? Como la libertad de expresión, pero también protege la libertad de culto. Entonces, todas esas medidas son muy difíciles de implementar y ahorita en diciembre va a ser presentado a los ministros un proyecto de ley justamente para cerrar un poco más ese cerco. Francia anunciaba la semana pasada que duplicaba su vigilancia en fronteras y pide más control a Europa, incluso, ha llegado a decir Macron, una refundación del Tratado Schengen. Denunció, entre otras cosas, el desvío del derecho de asilo que es utilizado por traficantes y por redes. Arnab, ¿Europa ha sido demasiado laxa y han faltado controles? Yo pienso que totalmente, es mi opinión, pero sí, yo pienso que Europa ha sido demasiado lax y yo tengo una opinión sobre esto, es que yo llamo eso la generalización del desconocido. Por ejemplo, una cultura extranjera que sea antiguamente, por ejemplo, la cultura oriental o la cultura de África, aquí en Europa había una tendencia de generalizar toda la gente de esta cultura. Como que, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de los migrantes. Había una tendencia que decía, los migrantes son los pobres que vienen, están en situación muy, muy mala. Y había otra tendencia, no, todos los migrantes están yendo aquí para como hacer caer esta civilización. Esas son dos cosas extremistas, dos opiniones extremistas. Dentro de los migrantes, como dentro de los franceses, como dentro de todo el pueblo del mundo, hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay gente buena y hay gente mala. Si no hay filtro en las fronteras de Europa, y deja entrar todo el mundo, no solamente están dejando entrar gente que va a causar daño a este país, a este continente, están dejando entrar gente también buena que están siendo perjudicados por esa otra gente que tiene intenciones maléficas. Que la izquierda no haya denunciado esto ha hecho el caldo de cultivo a la extrema derecha, es decir, que la izquierda haya tenido tantos problemas para articular un mensaje contra este tipo de... Esto ha propiciado que Le Pen tuviera un bulevar a su disposición para... Es cierto que es un argumento histórico, ¿no? De la derecha conservadora en Europa, que se trata de cerrar fronteras para permitir, pues para impedir que el enemigo exterior entre, ¿no? La cosa es que esto perdemos un poco el foco, ¿no? Porque la amenaza es endógena, es decir, está presente ya dentro del territorio. El califato, como lo decías, digital, viaja más fácilmente por Internet que por el Mediterráneo. Y también para mimetizar un poco también esto,
este año hemos tenido en Francia un año bastante sangriento, ¿no? En términos de atentados, y sin embargo, pues Europa nunca ha estado tan cerrada por culpa de la pandemia. En este momento los procesos, los trámites de pedido de asilo están suspendidos. Entonces, efectivamente, siempre ha sido un argumento de la derecha de cerrar las fronteras, pero del otro lado, como lo decías, la izquierda también está ante un dilema, porque sobre todo la izquierda francesa es un sector muy dividido y entre dejar la libertad de expresión, permitir también la laicidad en el país, evitar la discriminación de ciertas minorías religiosas, no saben muy bien cómo posicionarse. Alessandra, en los últimos minutos del programa me gustaría referirme a la efeméride a la que hoy nombramos en el programa, esos 5 años de los atentados de París de noviembre de 2015, pero me gustaría hacerlo desde el recuerdo y de las emociones. Si os evoco esa fecha, y Alessandra, empiezo por ti, ¿qué es lo primero que se viene a la cabeza? No sé si tienen, porque yo creo que todos recordamos un poco dónde estábamos en aquel momento, por aquel entonces. Sí, pues yo me había comprado un billete de avión para ir a ver a mi familia a España. Me había comprado el billete de avión el día 13 por la mañana y volví al 14, y así fue. Y bueno, yo estaba conduciendo cuando me sonó el teléfono y me contaron lo que estaba pasando. Tenía todo en París, absolutamente todo. Tenía muchísimos amigos, llevaba casi 8 años viviendo allí. Y el recuerdo que tengo es de caos absoluto y de preparación para cubrir al día siguiente los atentados, nada más llegar. Y bueno, empezamos a hablar con las víctimas con las familias que tenían dentro de esa ola de atentados, ¿no? Personas afectadas. Y a partir de ahí empezó pues todo el trayecto que terminó en el libro y que continuó con más proyectos en este sentido. Entonces guardo un recuerdo muy sentido y muy amargo. Recuerdo de aquella fecha, 2 segundos. Estaba a 100 metros de la Bataclan y vi gente corriendo y vi gente saliendo del Bataclan cubierto de sangre. Pues con ese recuerdo de lo que fue hace 5 años el terror aquí en París, nos despedimos esta semana en Primera Plana. Volvemos la próxima semana. Muchísimas gracias.